El tema para hoy es El libro de Lucas. quinta parte. Cuando John Wesley comenzó a predicar en Inglaterra hace ya un poco más de 250 años, él no quiso que la confraternidad de los que estaban alrededor de él fueran unidos por doctrinas. Entonces, durante la vida de él y por muchos años después, no habían dos doctrinas escritas específicas de los cuales tenían que avalar o creer para poder estar en esa confraternidad o en ese movimiento. Más bien era si la persona estaba limpio y si estaba en victoria. Y ellos tenían un sistema que tenían unas reuniones diferentes a las de prédica que se llaman las de clase. Y eran o solo hombres o solo mujeres. Y mínimo 7 y máximo 14. Y si llegaba a 14, la reunión se dividía y hacían 2 reuniones de 7. Y la reunión era muy sencilla. Todas las personas en compañía con nosotros tenían que decir ante el grupito que si estaban andando en victoria o no. Y tenían el compromiso de compartir a los otros sus victorias y sus derrotas. Y John Wesley comenzó a predicar un mensaje de que había victoria y que el cristiano no tenía que estar en derrota, aun cuando él no estaba en perfecta victoria, aun cuando estaba todavía sufriendo derrotas. Lo echaron de la iglesia, no lo dejaron predicar en el púlpito, porque para ellos en esa época era herejía lo que él estaba diciendo. Revolcó la teología de su tiempo con 3 puntos, diciendo cualquier persona puede ser salvo. Antes habían enseñado que solo unos ciertos elegidos eran salvos y que nadie sabía quiénes eran. Cualquier persona puede estar salvo, que la salvación es para todos, que el mensaje del evangelio de salvación el Señor lo dirija por donde Él quiera. Y no hay excepción entre personas grandes o pequeñas, hombres o mujeres, o de cualquier raza o estamento de la sociedad. Punto número 2. Si usted es salvo, usted lo va a saber. Porque muchos teólogos del tiempo de él decían que solamente unos ciertos elegidos eran salvos y que nadie podía saber. Pero que los que sí eran salvos iban a perseverar hasta el fin. Y todos vivían en una tremenda inseguridad. Y John Wesley decía, si usted es salvo, usted puede saberlo porque el Señor lo puede salvar ahora mismo de las derrotas de su vida personal. Y cuando el Señor lo salva y le da victoria en su vida diaria, usted sabe que es salvo para toda la eternidad. No son sentimientos superficiales, ni recibiendo versículos y memorizando los versículos de seguridad de la Biblia, ni creyendo en actos religiosos, ni siquiera en leer la Biblia, sino que la persona que es salvo es la persona que el Señor lo ha sacado de una vida de pecado y de tinieblas y que está en la luz y que está andando en victoria. Y antes de la muerte de John Wesley, habían entre 700 y 800 mil personas en Inglaterra que declaraban que ellos habían entrado en esa clase de victoria. De poder vivir día por día sin cometer pecados deliberadamente. De lo que ellos sabían que a Dios no le gusta, entonces no lo hacían. ¿Por qué? Porque el Señor había hecho algo por dentro de ellos y ellos llamaban eso santificación. Un corte en el corazón y una nueva manera de caminar con Dios. Tercer punto de John Wesley. Si usted es salvo, no solamente lo va a saber, sino que si usted es salvo, lo va a demostrar. Los demás van a notar la diferencia que hay en la vida suya después de su encuentro con el Señor Jesús. Sucedieron muchas cosas. Hay muchas historias de John Wesley, pero él no permitió una lista de doctrinas escritas. Y con el pasar del tiempo, lo que unió a los que estaban en ese movimiento de Dios, que llegó a tener el nombre del Gran Despertar, afectó el curso y el futuro de la nación de Inglaterra. Inglaterra no pasó por una revolución sangrienta como lo que sucedió en Francia y en otras partes. Y se regó a los Estados Unidos.
y revolcó Estados Unidos de un extremo al otro. El viejo oeste, la violencia que hubo en las fronteras. No fueron los pistoleros que solucionaron el problema, fueron los predicadores que andaban a caballo y predicaban todos los días en diferentes partes, estilo John Wesley. John Wesley predicaba varias veces diarios, en una época cuando no había micrófonos, ni equipos de sonido, ni grabadoras. Y él tenía una voz penetrante. Y dicen que cuando él se ubicaba en cierta parte, hasta 30,000 personas al aire libre la podían escuchar. Pero que en la mayoría de sus sermones nunca alcanzaba a terminar el sermón. Porque la convicción de Dios caía sobre las personas y comenzaban a clamar a Dios y a pedir a Dios. Y después de cierto momento ya no se podía escuchar más la predicación. Y hay historias de personas siendo apretados por Dios que llevaban 5 horas adelante o arrodillados, llorando y luchando con Dios. Y un día uno de los amigos de John Wesley se fue a poner el brazo sobre los hombros de un pobre señor que llevaba todo ese tiempo ahí en terrible estado y le iba a decir, comenzó a decirle que el Señor lo amaba y que no se preocupara y que iba a orar con él y así. Y John Wesley lo cogió y lo sacó a un lado, sacó el predicador de allá y dijo: no vaya a tocar ese pecador porque Dios no ha terminado con él todavía. No lo vaya a tocar y no lo vaya a consentir antes de que el Señor haya escarbado hasta el fondo del problema de él. Pues John Wesley, Charles Wesley y los otros que tuvieron esa experiencia tan grande y que predicaban, lo que unía a sus seguidores por mucho, mucho tiempo eran los sermones, los tenían por escrito. Y la única doctrina del movimiento metodista y wesleyana por más de 150 años eran los 100 sermones primeros de John Wesley. Tristemente, los que se llaman metodistas o wesleyanos hoy en día están en otro cuento. Estuvimos en una iglesia wesleyana aquí en la ciudad, donde hay unos hermanos muy simpáticos, y pregunté al copastor, él estuvo un día en mi casa también, y le pregunté, pues, que dónde tenían los sermones de John Wesley, porque me gustaría tenerlos en español. Y él me dijo, pues no los tenemos. Le dije, ¿pero no los tienen? Pero seguramente usted los conoce. No, señor, no los conozco. Es un pastor de la iglesia wesleyana grande y tuvo que admitir con algo de vergüenza que él no había leído ni uno solo de los sermones de John Wesley. Porque ya los teólogos saben que es que mejor. Ya piensan que John Wesley no tenía una teología sana. Pero hoy en día las iglesias metodistas y wesleyanas están llenas de personas diciendo ser cristianos que viven diariamente en derrota ante el pecado que ellos conocen. Y en los días de John Wesley, por muchos años después, no era así. Si la vida de John Wesley, de Charles Wesley, hizo un cambio tan grande que lo llamaron el Gran Despertar, pues eso no era nada en comparación con el choque que fue el ministerio del Señor Jesús cuando llegó y comenzó a predicar. Y aquí en Lucas capítulo 4 tenemos el comienzo del ministerio. Y el comienzo del ministerio del Señor Jesús fue al desierto, movido por el Espíritu de Dios al desierto. Movido por el Espíritu de Dios al desierto, donde no había nada para un encuentro, no con una gloriosa revelación de Dios, sino para un encuentro con el diablo que lo iba a tentar. Y el diablo le ofreció de todo. El diablo le ofreció unas cosas que hoy en día están siendo recibidas con gusto por muchas personas que dicen ser predicadores. Versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Pienso que el problema no es con convertir la piedra en pan. El Señor dice en otras partes que puede convertir las piedras hasta en hijos de Abraham, si Él quiere. Nosotros podemos pensar que convertir piedras en pan no sería una cosa mala. El Señor dijo más adelante que si pedimos cosas buenas al Señor, que nos va a dar cosas buenas. Pero el problema con esto que he visto desde hace algunos años es que lo bueno viene de Dios y solamente de Dios. Y el problema con esta tentación no era que el diablo lo estaba tentando a hacer algo malo en sí. El problema era que era el diablo que estaba dando la sugerencia. Si eres hijo de Dios, demuéstralo así.
Y todavía nos pueden decir, si somos de Dios, entonces, que por qué no hacemos tal cosa. Y si somos de Dios, nunca debemos de hacer una cosa porque lo sugirió el diablo. ¿Qué fue lo que respondió el Señor? Escrito está que no solo con pan vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. En otra parte, él dijo que la comida de él era hacer la voluntad de su Padre. Muchas personas andan haciendo cosas que piensan que son buenas y la sugerencia no vino de Dios, vino de otra parte. Muchas personas en el mundo que nos rodea nos pueden pedir que hagamos cosas aparentemente buenas, pero nosotros tenemos que tener testimonio de Dios que sí en realidad es la voluntad de Dios. Nos pueden pedir muchas cosas y a veces es bueno hacerlas. Pero si estamos en comunión con Dios, nosotros sabemos cuando las cosas están de acuerdo con la voluntad de nuestro Padre Celestial y cuando no. Y el Señor Jesús no quiso convertir la piedra en pan. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró todos los reinos de la redondez de la tierra en un momento de tiempo. El diablo le mostró algo al Señor. Todos los reinos de este mundo. Hay personas que piensan que si reciben una visión, que si ven algo sobrenatural, que tiene que ser Dios. No necesariamente. El diablo le mostró al Señor Jesús una tremenda visión de todos los reinos del mundo en un solo instante de tiempo. De toda la redondez de la tierra. Imposible en lo natural. Le mostró todo. Una visión sobrenatural de parte del diablo. Y no era pecado, porque el Señor Jesús no pecó. El diablo nos puede mostrar cosas y no es pecado de que nos muestra esas cosas. Hay que entender eso, hermanos. Hay visiones que vienen de Dios y hay visiones que vienen del diablo y hay visiones que vienen porque comimos frijoles la noche anterior. Hubiera sido pecado si el Señor hubiera aceptado lo que el diablo le estaba mostrando. Le mostró todos los reinos en un momento de tiempo y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada. Y a quien quiero la doy, pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. ¿Cuántas personas estarían recibiendo propuestas del diablo? ¿Cuántas personas en ministerio estarían recibiendo propuestas del diablo? De hacer las cosas a la manera del diablo, en vez de hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Cuántas personas en ministerio están buscando los reinos de este mundo, en vez del reino de Dios? Y en la Escritura el diablo se llama el Dios de este mundo. Y él dice aquí, delante del Señor, que él tiene potestad sobre estos reinos y él los puede entregar a quien quiera. Eso no es una verdad completa, porque al diablo no se le puede creer completamente. Porque en otra parte en la Escritura, el Señor dice que él pone reyes y derroca reyes. Pero también es claro que el diablo sí tiene influencia y autoridad. Y él lo consiguió a través de la caída de nuestro antepasado Adán y ratificado por la rebeldía de todos nosotros. En el libro de Daniel había una lucha. Daniel quiso saber algo y Dios le envió un ángel y el diablo lo pudo estorbar 21 días. Y dice que hubo un príncipe de tal reino y de tal otro reino que estaba luchando en contra del ángel que enviaba Dios. Y que el diablo tenía agarrados ciertos reinos. Y los que mandaban en esos reinos estaban al servicio del diablo. Eso sí es cierto. Y respondiendo Jesús le dijo: vete detrás de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor Dios tuyo adorarás y a Él solo servirás. Siguió el Señor respondiendo con la Escritura. Y como vamos a ver más adelante, el diablo también sabe mucho de la Escritura. Él ha estado allá desde el comienzo de la Escritura. Y él puede saber más Biblia que muchos de nosotros. El Señor está respondiendo con Biblia, pero es Biblia a través del Espíritu. Y tiene fuerza y tiene vida. El comienzo de la Escritura está claro de que hay un solo Dios y que a Él solo debemos de adorar. El problema de Israel durante tantos años era que querían adorar a Dios y también a Baal, que quiere decir señores de prosperidad de las cosas de este mundo. Y eso es el problema de la iglesia moderna también, que quieren adorar a Dios y también el culto de la prosperidad lo quieren tener también. El Señor dijo más adelante que no se puede servir a Dios y al dinero a la vez. O servimos a Dios o servimos al dinero y a las cosas de este mundo. Y si nosotros ponemos primero el reino de Dios y su justicia, Dios va a poner lo que nosotros necesitamos.
Pero si nosotros buscamos lo que nosotros necesitamos o pensamos que necesitamos en este mundo, aun si conseguimos el mundo entero, vamos a quedar frustrados al final. Porque la Escritura dice que donde está nuestro corazón, ahí está también nuestro tesoro. Si nuestro corazón está en las cosas de Dios, las cosas de arriba, o si nuestro corazón está en las cosas de aquí abajo. Versículo 9. Y el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre las almenas del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará de ti que te guarden, y en las manos te llevarán para que no dañes tu pie en piedra. El diablo sabe citar la Escritura. Tienen el cuento del señor que estaba buscando la guía a través de la Biblia. Entonces abría la Biblia al azar y ponía el dedo sobre alguna parte con los ojos cerrados y después abría los ojos y leía el versículo. Entonces abrió la Biblia, puso el dedo y el versículo decía: y Judas salió y se ahorcó. Entonces no le gustó eso, volvió a hacer la misma operación y volvió a poner el dedo y el versículo decía: ve tú y haz lo mismo. Las personas han hecho mucho con la Biblia. Hace muchos años habían personas que querían que el vulgo del pueblo no conociera la Biblia, porque cada uno lo interpretaba diferente y veían que se iban a extender sectas haciendo eso. Pero Casio de Oro de Reina, en su prólogo, en su amonestación al lector, en la primera Biblia completa en español, refuta esa posición diciendo que la Biblia ha sido comparada a muchas cosas, entre ellos luz, sal, fuego, espada, vino, aceite, etc. ¿Y cuál rey sería justificado en prohibir cualquiera de esas cosas en su reino por el hecho de que alguien ha hecho un mal uso alguna vez de alguna de ellas? Las posibilidades de hacer mal uso de las Sagradas Escrituras son muy grandes si nosotros tratamos de manejarlas y discernirlas con nuestra propia sabiduría. Se presta para muchos problemas y para muchísimas corrientes de pensamiento. Pero si nosotros, con la guía del Espíritu Santo, tenemos una buena Biblia, el Espíritu puede hacer que estas palabras vivan y que sean edificantes para nosotros y que la Escritura sea útil para muchas cosas, como Pablo escribía a Timoteo, para instrucción en justicia. El diablo puede citar la Escritura. El diablo puede predicar. El diablo hace su trabajo más astuto cuando llega como ángel de luz. Él no llegó a tentar al Señor Jesús diciendo: mire, allá están las prostitutas. O camine, Señor Jesús, y vamos a una taberna y vamos a emborracharnos. Él no salió con esa clase de tentación. Las personas que están en esas cosas no tienen necesidad de que el diablo llegue a tentarlos, ya los tiene perdidos. El diablo llegó con unas tentaciones para presentarle al Señor Jesús un camino fácil, en vez del camino de dar su vida por nosotros. Un camino donde el Señor no iba a tener que sufrir, ni luchar, ni sangrar, ni ser menospreciado, pero un camino donde no hubiera salvado a nosotros. Si nosotros queremos seguir el camino ancho señalado por el diablo, lo podemos seguir. Y va cuesta abajo, lentamente, sin mayor obstáculo, sin mayor contratiempo. Pero si queremos entrar por la puerta angosta y ir por el camino de justicia, es diferente. No podemos entrar por la puerta angosta con las cosas de este mundo. No podemos entrar por la puerta angosta con nuestro ego, con nuestra soberbia, con nuestro orgullo. No podemos entrar a la puerta angosta sin someternos al Señor. En cambio, en realidad no hay puerta ancha. Estoy mirando ese pasaje donde citan la tal puerta ancha y no dice puerta. Habla de la puerta angosta, sí, que conduce al camino de la vida. Pero la Escritura solamente habla de un camino espacioso que conduce a la muerte. Un camino, y el que entra por ese camino ni siquiera se da cuenta que entró por una puerta. Ni siquiera se da cuenta que está metido en los predios del diablo. Ni siquiera se da cuenta que va rumbo a la muerte y a la destrucción. Ni siquiera se da cuenta que todos los que van charlando
y recochando por ese camino tan espacioso, van a la perdición. Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Pues con eso el Señor lo remató. Y yo había pensado por muchos años de que esto quería decir que el Señor Jesús no podía tentar a Dios con lanzarse del pináculo del templo tratando de ser Superman. Y que nosotros no deberíamos de tentar a Dios lanzándonos a hacer cosas así para que el Señor nos estuviera obligado de respaldarnos. Y yo creo que eso es un sentido, una aplicación válida de este versículo. Pero la otra aplicación es sencillamente que el Señor le dijo al diablo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y el Señor Jesús era el Señor Dios en persona. Y el diablo lo estaba tentando. Y nota que el versículo 13 dice, y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Lo que dijo el Señor ahí acabó con la tentación. Entonces, aquí es de pronto donde estaba fallando el mensaje el domingo. Porque es muy interesante para nosotros cómo el Señor venció al diablo. Pero cuando el diablo llega a tentarnos a nosotros o a enviar un demonio a tentarnos a nosotros, nosotros necesitamos saber cómo vencer esa tentación también y cómo salir de ese encuentro victoriosos sin tener que decir después, bueno, yo tuve la intención de estar bien, pero se me vino esto y se me vino lo otro y hasta que, ¿quién sabe qué me pasó? Y resulté revolcado ahí en el barro. Y las tentaciones llegan de muchas maneras. Estoy andando hoy por la calle con un amigo y pasó una niña lindísima en un taxi, haciéndonos así, diciendo, regálame sus ojos. Y él no me creó, pero yo le he dicho que esas cosas nunca me pasan cuando ando solo. El Señor le dijo al diablo que escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. A mí me pueden tentar, a ustedes, a cualquiera de ustedes los puede tentar. A cualquiera de nosotros nos pueden engañar. A mí me han engañado. Y yo sé que la gran mayoría de ustedes, y si son honestos, todos tendrían que decir que sí, en algún momento han sido engañados de alguna manera. Pero ¿sabe qué? Al Señor Jesús no lo engañan. Y la Escritura dice que no tentarás al Señor tu Dios. Y el Señor Jesús lo dijo al diablo y el diablo tuvo que irse. ¿Qué quiere decir eso? El plan de Dios es para que el Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, viva en cada uno de nosotros. Y si Él vive en nosotros, y si Él domina en nuestro corazón y nuestros pensamientos, es posible no ser ni engañados, ni siquiera tentados. Hay otros versículos que dicen que Dios no puede ser tentado. El Señor Jesús como hombre pudo ser tentado, pero la Escritura dice que Él era un templo. Era un templo para que su Padre viviera en Él a través del Espíritu. Y Él pasó por el camino largo de la vida, victorioso, porque no hizo su propia voluntad, solamente hizo la voluntad de su Padre. Pero la voluntad del Padre lo sentía fuerte en su corazón. Dice más adelante que Él tenía compasión y que sanaba a los enfermos. Y después dice que Él no hacía nada que no fuera, que el Padre lo estaba haciendo y diciendo eso. Él pudo obrar en la vida y de acuerdo con el Padre sin necesidad de estar consultando cada cosa, porque Él palpaba la vida del Padre. Y Él quiere que nosotros podamos tener el Espíritu Santo y palpar la vida de Él en todo instante. El secreto aquí es si nosotros estamos en manos de Él, si hemos logrado convencer al Señor que queremos estar bajo el amparo y bajo el gobierno de Él, y si Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, mientras que nosotros seamos guiados por el Espíritu de Dios, mientras que nuestros pensamientos sean sometidos, presentados cautivos al Señor Jesús, mientras que nuestro corazón sea circuncidada por el fuego y por la espada de la verdad, es posible andar en victoria. Esto es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Y no es solamente que el Señor venció al diablo así hace casi 2000 años, sino que Él quiere que nosotros podamos vencer también al diablo, pero también quiere que sepamos que el único que puede vencer así el diablo es Él, pero que Él quiere morar en nosotros.
Muchas personas han tenido una experiencia, han dado algún tiempo guiado por el Espíritu de Dios. 5 minutos, 1 hora, toda una tarde, no sé. El problema de muchas personas es que no han permanecido en ese estado de ser guiado por el Espíritu de Dios. Han llegado a algún momento a pensar que aunque Dios nos puede decir lo que está mal, nosotros somos los que podemos decir lo que está bien. Y comenzamos a arrancar detrás de alguna cosa que para nosotros está bien y resulta que para nosotros está bien, pero para Dios no está bien. Y resultamos otra vez en un estado gobernado por nuestros propios deseos. Las concupiscencias de la carne conducen a la muerte. Y la carne, los deseos de la carne, hacen guerra al espíritu, dice el apóstol Pablo. Y uno de los dos tiene que ganar. O va a ganar el espíritu en nuestra vida o va a ganar la carne. Y la carne, cuando estamos en la carne es donde todos los espíritus inmundos pueden llegar y hacer fiestas. Entonces, si optamos por una vida en la carne, a ser lo que muchos predicadores dicen que es posible, pero la palabra de Dios dice que no es posible. Ellos dicen que es posible ser un cristiano que es que carnal. Un cristiano carnal es contradicción de palabras. Cristo nunca se dejó mover por la carne, sino por el Espíritu. Y un cristiano es ser como Cristo. El Señor Jesús vino para que nosotros pudiéramos vencer los problemas de la carne. No haciendo actos religiosos como si fueran obras de magia, sino siguiendo el ejemplo de Él. Y aquí está claro, no tentarás al Señor tu Dios, está escrito. Podemos decir eso al diablo cuando viene con la tentación. Y si el Señor Jesús manda aquí, y si nosotros estamos bajo la cubierta del Espíritu Santo, el diablo tendrá que desistir. Él puede tentarnos a nosotros. Y si hay algo de nosotros que está siendo tentado, podemos pedir al Señor que nos levanta, que entre y corta lo que no está bien. Es la especialidad de Él. Él le gusta entrar con la espada de la verdad y cortar. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea y salió la fama de Él por toda la tierra de alrededor. Nota que el Señor Jesús no volvió a tener tentaciones como estos del diablo. No volvió a tener visiones del diablo, no volvió a tener propuestas así del diablo, no volvió a tener nada de eso del diablo. Lo único que tuvo al puro final era una fuerte crisis en Getsemaní, donde él pidió al Padre que si había otra manera de hacer las cosas, pero donde dijo que él aceptaba la voluntad del Padre y no la voluntad de él. Y en esa crisis no estaba tan presente el diablo. El diablo pensó que ya tenía la cosa. El diablo estaba metido allá poseyendo a Judas, no estaba allá tentando al Señor. Pero la crisis estaba armada. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea y salió la fama de Él por toda la tierra alrededor. ¿Cuántas personas salen a evangelizar y a tener ministerio y no es en virtud del Espíritu, sino es en otra motivación? Y Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado de todos. Las sinagogas de ellos. Esta es una frase que se repite mucho, las sinagogas de ellos. Otras Biblias dicen las sinagogas, pero el original dice en muchas citas las sinagogas de ellos. ¿Por qué dice de ellos? Porque la palabra de Dios y la ley de Dios no habla de sinagogas. Eso fue un invento de ellos para controlar y para manejar las cosas. Pero aún así el Señor lo respetó. Muchas veces Dios respeta la voluntad del hombre, pero de todas maneras sigue adelante con los propósitos de Dios. Y la voluntad de hombre no va a permanecer, pero la palabra de Dios sí va a permanecer para siempre. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Él estaba de costumbre a ir a la sinagoga y leer, porque era la única parte donde había porciones de las Sagradas Escrituras para poder leer. Nadie tenía Biblias personales. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y cuando abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. ¿Cuántos han salido a predicar el Evangelio y no han sido ungidos por el Espíritu del Señor? Y otra cosa, Él no dijo que Él estaba ungido para predicar el Evangelio a los ricos. Él dijo que estaba ungido a predicarlo a los pobres, y en su primer sermón en el Evangelio, primer y único sermón completo,
Él lo comienza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en el sentido del Evangelio no es un término económico, tiene que ver con actitud del corazón. Pobres de espíritu, literalmente, tiene que ver con no tener orgullo. Los pobres, los que están completamente destituidos en cuanto al orgullo y la soberbia. La soberbia nuestra no nos deja entrar, porque si confiamos en nosotros mismos y si exaltamos a nosotros mismos, no podemos entrar en el reino de Dios. En cambio, si agachamos la cabeza y confiamos en Él, Él nos puede entrar. La decisión es, o vamos a vivir la vida nuestra, o vamos a dejar la vida nuestra para vivir la vida de Él. Es la decisión. Estuve un día con dos gran amigos, pastores, evangelistas, ministros, ministerio que viaja y que predica. Y ellos estaban en una polémica. Uno era de la escuela teológica que piensa que salvo siempre es salvo. Y el otro decía que no. Entonces me cogieron a mí de árbitro y que tenía que resolver esto, que cuál tenía la razón. Si era salvo siempre salvo, o si la persona que está salvo, que cada que cometía un error cualquiera entonces se perdía, después cuando rectificaba eso se volvía a salvar, o cómo era la cosa. Hay dos extremos. Un extremo dice que después de que la persona hizo la oración y entró a la salvación, que puede hacer lo que quiera y está salvo, porque el Señor ya pagó todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Y el otro extremo es que cualquier error que se haga, entonces se va a la perdición y después vuelve ahí a la salvación si se corrige el problema. Y si el Señor los perdona de nuevo. Y por fin he llegado al punto que me preguntan, ¿hay seguridad en el Señor o no hay seguridad? Yo no sabía qué responderles, porque responder cualquier cosa es meterse uno en tremenda polémica. Y se me vino una luz y dije, bueno, depende. Si estamos hablando del hombre nuevo en la vida del Señor Jesús, hay seguridad. Pero si estamos hablando del hombre viejo, no hay seguridad. Y se paró la discusión. No es fácil que el Señor nos reciba como hijos y que ponga su espíritu, su vida en nosotros y que vela por nosotros y que nos disciplina como hijos. Hay que convencerlo de eso. Y Él tiene que tomar la decisión de poner su mano sobre nosotros y de poner su vida en nosotros. Y estando en la vida de Él, caminando con Él, siendo disciplinado y corregido por Él, no es fácil volver otra vez al hombre viejo, pero sí es posible. Muchos ministerios hablan de sacar el diablo de la gente. El Señor Jesús lo hacía aquí con frecuencia. Pero el apóstol Pablo, en por lo menos una parte, entregó a unas personas al diablo, que es que para la destrucción de la carne. Hasta el diablo puede ser útil en algunos momentos por Dios. Y la persona que ha andado con el Espíritu de Dios y que no le gusta y que quiere andar en la carne y ser presa del diablo, pues siempre existe la posibilidad de que vuelva y clama a Dios. Y lo que pasa es que la persona que sale de la vida en el Espíritu y piensa meter otra vez en la vida de la carne, primero que todo tiene que existir mucho para poderlo lograr, porque el Espíritu Santo comienza a frustrar esos intentos. Y si la persona logra zafarse del compromiso con Dios, como lo hizo el rey Saúl, dice que se fue el espíritu de él y él no se dio cuenta cuándo. Estaba demasiado entusiasmado con sus propias capacidades y dones que Dios lo había concedido. Y cuando Saúl por fin se dio cuenta que estaba mal y que el espíritu que él tenía era un espíritu malo, en el caso de Saúl, el espíritu malo que él tenía, la Escritura dice que ese espíritu no lo mandó el diablo. Revisé la traducción y no me gustó la traducción, pero así está en la palabra de Dios. Dice que ese espíritu fue enviado por Dios. Es grave, es muy grave si Dios mismo dice al diablo, vaya, toma esa presa, es suya. Y la persona que se logra estar en una situación de esos, Saúl tuvo que obrar fuertemente para llegar a ese estado. En repetidas ocasiones, hacer todo lo contrario de lo que el Señor había mandado. Y cuando él se dio cuenta
él no pudo recuperar el Espíritu Santo. Eso es lo que muchas personas no se han dado de cuenta. Para estar en una relación con Dios no es fácil. El Señor no pone la vida de Él y el Espíritu de Él y dones especiales de Él en cualquier persona al azar. Se requiere insistencia con el Señor. Nosotros tenemos que convencer al Señor que realmente queremos ser gobernados por el Espíritu Santo. Y después de tener eso, no es fácil que el Señor no lo saca. Y la persona que comete un error cualquiera, y a veces aún errores graves, porque aparentemente los errores y pecados del rey David eran más graves que los de Saúl. Aparentemente, digo. Pero ¿qué pasó? Cuando confrontaron a David con el pecado, él comenzó a suplicar al Señor de que no le fuera a quitar el Espíritu Santo. Y el Señor lo metió en una disciplina muy dolorosa, pero no le quitó el Espíritu Santo. Aún después de adulterio, homicidio y un poco de mentiras. David hizo todo eso y Dios no le quitó el Espíritu Santo. Las consecuencias eran severas y siguieron. Y ese episodio le costó a David 4 hijos. Y David lo sabía. Y aún si una persona muere espiritualmente, Dios es capaz hasta de levantar muertos. Siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. No importa el estado en que se encuentra la persona, siempre hay esperanza. Pero la esperanza está en el Señor y en la vida de Él y en ajustar nosotros a la autoridad y a la voluntad de Él. El Señor iba a la sinagoga de ellos, respetaba lo que ellos habían hecho, hasta que comenzaron a echarlo de las sinagogas y hasta el templo y no pudo volver más. Y hasta que todo eso se vino abajo. Pero Él hizo un intento. Y todavía el Señor está enviando mensajes a muchos sitios armados por hombres y donde las cosas no están perfectamente ajustadas a lo que Dios ha querido, pero donde Dios ha respetado la voluntad humana hasta cierto punto. Yo no sé si ellos tenían una lectura para cada día y resultó con esta lectura, o si Él cogió la cosa y la abrió donde Él quiso. El Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, a los que agachan la cabeza ante el Señor. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para pregonar el año agradable del Señor. Parece que está leyendo de Isaías 61. Pero si comparamos este texto aquí con Isaías 61, hay diferencias. Isaías 61 no habla de ciegos. Y eso es algo muy interesante en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en algunas partes, se citan escrituras del Antiguo Testamento y resultan con unas palabras más. Pedro, en el día del Pentecostés, citó a Joel, donde el Señor dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y en vez de citarlo como está en Joel, Pedro citó la cosa así: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Porque lo que Pentecostés en el tiempo de Pedro no era una efusión de la totalidad del Espíritu Santo. Era lo que Pablo llamó después arras del Espíritu, donde el Señor da una porción del Espíritu para ver qué hacemos con eso, para ver si el que es fiel en lo poco va a recibir más. Y la plenitud de lo que dijo Joel todavía está para un futuro. El único que ha vivido eso ha sido nuestro Señor Jesús, que recibió la plenitud del Espíritu sin medida, pero que es el cuerpo de Cristo, heredero de la promesa, donde el Señor Jesús es la cabeza y donde Él va a tener todo un cuerpo de muchos miembros que también van a gozar algún día de una unción sin límites. Imagínense los que estaban sentados ahí. Él llegó a Galilea, entró a Nazaret, el pueblo natal de Él. Te puso a leer la escritura y aparentemente bien, ¿cierto? Excepto que comenzó a agregar cosas. Estaba leyendo la escritura y Isaías 61 no dice nada de los ciegos. Un poco de las otras cosas están diferentes allá. Y él cogió Isaías 61 y lo amplió. ¿Qué harían con una persona que se parara en una misa a leer
el Evangelio. Y que se fuera leyendo y metiendo cosas. Y que después de leer el pasaje dirá entonces, palabra de Dios. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús allá. Y todo lo que Él dijo está aquí escrito en el Nuevo Testamento y es palabra de Dios tal cual. Dice que le dieron el libro de Isaías y Él lo leyó y después lo regresó. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Bueno, hay otra cosa que hay que entender. Nosotros nos paramos a leer y después nos sentamos y no pasa más nada. Pero los maestros de ellos, en tiempo de ellos, leían y después se sentaban y enseñaban desde sentados, no parados. Entonces él cogió el rollo, imagínense, en un sitio donde una de las cosas más tremendos que podía pasar en la generación de cada persona era que tenían unos escribas especiales y cada sinagoga tenía sus escribas, y cuando el libro de Isaías comenzaba a deteriorarse, con mucho cuidado, con mucho costo, con muchas ofrendas de todo el mundo, duraban años y años y años cuidadosamente copiando cada letra, cada tilde, cada cosita, y con un solo error tenían que romper ese rollo y comenzar con otro rollo y hasta lograr uno que estuviera perfecto. Y cuando estuviera perfecto y estaba exactamente igual, lo comparaban con el rollo anterior y todo el mundo participaba, y si encontraban algo mal había que volver a hacer el rollo y así hasta tenerlo perfecto, y después en una ceremonia inauguraban el nuevo libro y destruían el viejo, para que los fragmentos deteriorados por edad no fueran a causar errores y problemas. Y viene y recibe el rollo y se para a leerlo y comienza a leer y comienza a meter un poco de cosas. ¿Qué quería decir eso? Él era el autor del libro y él tenía la autoridad de ampliarlo donde quisiera, y aquí queda metido en el registro como palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. ¿Cómo hizo Lucas para anotar esto así? El Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios que estaba moviendo al Señor Jesús. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Pues una cosa es coger la escritura, otra cosa es agregarle, que era impensable para ellos. Y después con lo que leyó y con lo que le agregó, entonces, y les para se siente y les dice: y hoy esto está cumplido aquí. Yo soy el cumplimiento de esa profecía. Llevaban 400 años sin profeta, con la excepción de 6 meses de Juan el Bautista allá en el desierto. Versículo 22. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Notaban que la cosa estaba tremenda. Pero ¿no es este el hijo de José? El hijo del carpintero. ¿Qué tenían que decir? Caer sobre sus rostros y darse de cuenta que Dios estaba ahí con ellos. Pero ellos llegaron a la conclusión: no, es el hijo del carpintero, José. Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído sobre haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Podemos estudiar esta palabra profeta. Termina en el Apocalipsis, creo que en el capítulo 19, donde dice que el espíritu de la profecía es el espíritu de Jesús. Comienza en el Génesis, cuando el pueblo de Dios no quiso escuchar personalmente la voz de Dios y enviaron a Moisés. El Señor dijo que por eso Él mantenía a los profetas, para escuchar de Dios y decirlo al pueblo. Pero Él no dijo: algunos profetas no son aceptos en su propia tierra. Él no dijo: casi todos los profetas son rechazados en su propia tierra, pero algunos sí son aceptos. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. En otras partes, frases similares son traducidas en su natural. Y nuestro natural, la tierra de nuestra descendencia, tiene que ver con el polvo de la tierra que usó el Señor para formar a Adán, nuestro antepasado. Y todo profeta de Dios tiene problemas de aceptación con los de esta tierra, con los de este mundo. Todos. A través de toda la Biblia, todos los verdaderos profetas fueron rechazados y perseguidos. No hay ni uno solo que no tuvo problemas. Es una marca del verdadero profeta.
Los que no son verdaderos profetas y que vienen son aceptos. Los que vienen en su propia vida son aceptos. Los que vienen en la vida del Señor no son aceptos. No son aceptos en su propia tierra. Todos venimos de aquí, de esta tierra. Si somos profetas de Dios, nos van a rechazar y nos van a perseguir. No hay otra explicación. Mateo capítulo 5 está bien claro y por toda la escritura está bien claro. Antes el Señor dice que debemos de poner contentos y regocijarnos cuando esto pasa porque demuestra que verdaderamente hemos sido enviados por Dios. Más en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una gran hambre en toda la tierra. Aquí es claro que la tierra está hablando de lo que era el pueblo de Dios. Y habían muchas viudas. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. De Sidón, no era israelita. No era israelita por genética, pero era la persona que por corazón, cuando vino el profeta de Dios, y aunque ella no era de esa tierra, era extranjera. Cuando él le pidió algo, ella dijo, bueno, íbamos a hacer la última comida, después morirnos porque no hay más. Pero sin embargo, comparte con nosotros lo que haya. Y no solamente era comparte con nosotros, sino ella se puso a atenderlo a él primero. Cuando hay hambre, nada más esta situación que pasó en Nueva Orleans con el huracán Katrina, y cuando había un poco de gente ahí sin agua y sin provisión, y trataban de llegar en helicóptero y la gente eran inmanejables, todos tratando de conseguir el agua o las cosas. Nadie quería dejar que otro fuera primero. Y los más débiles, acabados. Todo Israel en hambruna, porque el Señor cerró los cielos por el profeta Elías. Y la que compartió con el profeta era una vida que no era de allí. Y ella fue la que recibió la provisión, que no se agotó hasta que comenzaron de nuevo las lluvias. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio, una niña de Israel, cautiva, esclava, que le dijo al jefe que allá en Israel había un profeta que sí podía sanarlo. Y el general del ejército enemigo creyó y fue allá y fue sano. Y los que estaban ahí en Israel al lado del profeta no creyeron y nadie fue sano de su lepra. Y la lepra es símbolo del pecado. La viuda que recibió pan, un alimento y aceite, símbolo del alimento espiritual, de la comunión que podemos tener con Dios y la unción del Espíritu Santo. Y nunca se agotó en la casa de la viuda, pero se agotó en todo el resto de Israel. Y ella no era de ahí. Y el único que fue limpio de su lepra, el general de los enemigos de ellos. ¿Cuántas personas en la iglesia están diciendo que Dios no habla de continuo con nosotros? Que ese pan que procede de la boca de Dios y esa unción continua del Espíritu Santo no existe. ¿Por qué? Porque no aceptan los profetas de Dios. Cuando viene alguien de parte de Dios, no dan prioridad a eso. ¿Cuántas personas en la tierra que debe ser de Dios, en el pueblo cristiano, y no han sido limpios de su lepra, de su pecado, siguen pecando? Y ellos enseñan entre ellos que todos tienen que pecar. ¿Cómo es? En palabra, obra, pensamiento y omisión todos los días. Y que nadie puede ser libre de esa lepra. Y llegó el general de los enemigos y creyó. ¿Cuál era el remedio? Ni siquiera salió el profeta a recibirlo. Mandó un siervo a decir, ¿quiere ser sano de su lepra? Eso es facilísimo. Solamente vaya allá al río Jordán y lávese 7 veces. Y la embarracada que se pegó el general. Ni siquiera salió el profeta a atenderlo. No puso importancia a la cosa. El profeta está adentro, ¿sí? Viene el siervo a decir, Señor, allá leproso, ¿qué hacemos? No, un problemita de lepra, dígale que se lava 7 veces en el Jordán y que no moleste más por acá. Y el general fue y lo hizo. Y dice que su piel se puso como la piel de un recién nacido. ¿Por qué? El Jordán quiere decir fluir abajo y es símbolo de la muerte.
a la vida nuestra, para que podamos vivir la vida de Dios. La vida nuestra está expuesta a lepra, a muchas cosas, pero la vida del Señor no. 7 veces quiere decir completamente, deshacernos de nuestra soberbia. El general dijo, pero hay ríos mucho más limpios allá en la tierra mía. ¿Por qué tiene que ser este río feo aquí? Pero bueno, fue y lo hizo. La historia está muy larga porque cuando volvió el general, no solamente se quedó sin lepra, sino que el siervo del profeta que quiso tomar provecho personal del asunto y que armó un complot para recibir la ofrenda que el profeta no quiso recibir, resultó con la ofrenda y también con la lepra. ¿Cuántos ministros hoy en día están quedando con la ofrenda y también con la lepra? El Señor Jesús predicó sobre la viuda y sobre el general y no alcanzó a entrar en mucho detalle, parece que mucho menos detalle de lo que acabo de explicar. Versículo 28, entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira oyendo estas cosas. No dice que algunos se llenaron de ira, dice que todos se llenaron de ira. Pues imagínense lo que él había hecho. Él llevaba y esto es el comienzo del ministerio del Señor según el Evangelio de Lucas. Eso es cuando llegó el Señor a su pueblo natal. Se metió allá, como era su costumbre, pero esta vez, en la plenitud de la unción del Espíritu, hizo un poco de cosas que no había hecho antes. Ellos comenzaron a marearse cuando Él metió cosas agregadas a la Escritura. Y se les fueron subiendo la temperatura cuando Él dijo que esa Escritura se cumplía entonces en Él ahí. Y después, cuando le metió este mensaje, dice que todos, no quedó ni uno solo que no se llenó de ira. Es que el hombre natural está en guerra con el hombre espiritual. Las dos cosas no son compatibles. Yo acabo de estar en unos sucesos esta semana, que no puedo entrar en detalles, pero unas personas que querían que yo me sentara con otras personas que resolvieran los problemas. Y me sentí como si alguien hubiera tratado de sentar a Dios y el diablo y resolver el problema. Hay ciertos problemas que no se pueden resolver así. Lo limpio y lo que no está limpio no compaginan. Lo que es del Espíritu Santo con otro espíritu religioso, pero no limpio y no santo, no compagina. Y podemos tratar de comunicarnos, podemos sentar, pero esta situación en la tierra natal de Jesús, ni uno solo estaba a favor de Él. Y eso es después de que Él se crió allá en ese pueblo y quién sabe cuánto servicio y cuánto dedicación y cuánto amistad con toda esa gente. Imagínense tener el Señor Jesús desde niño en su pueblo y ahora viene en su ministerio. Y alcanzó a hacer lo que aquí se puede leer en un par de minutos. Para haber hecho este relato así, fácilmente lo hubiera podido hacer en 5 minutos. Y después de 5 minutos de ministerio bajo la plenitud del Espíritu de Dios, todos estaban llenos de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual la ciudad de ellos estaba edificada para despeñarle. No estaban interesados en corregir su doctrina. No tenían los expertos, los líderes, a sentarle, mire hermano, usted acaba de cometer varios errores aquí. Primero hizo esto con la lectura y después hizo estas declaraciones que nos parecen así y después este sermón que acaba de armar usted. No, tanto fue la furia que lo iban a matar, ahí mismo. La situación que estuve viviendo esta semana fue rarísimo, porque llegó un momento en medio de la cosa cuando me di cuenta que los que estaban ahí de contraparte no solamente querían causar problemas, sino me querían realmente muerto. Eso era lo que querían. Más adelante y en otras partes, el Evangelio dice que el Señor se chocó con ellos y ellos decían que ellos eran los hijos de Abraham. Y Él les dijo, antes de Abraham yo soy. Y pasó la misma clase de cosas. Y Él les dijo, ustedes no son ningunos hijos de Abraham. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y su padre ha sido asesino desde el comienzo. Y ustedes están demostrando la naturaleza de su padre y no están demostrando la naturaleza de la fe de Abraham. Y la prueba es que ustedes me quieren matar. Y ellos dijeron, usted está loco. Usted está loco.
¿Quién está tratando de matar? Y en unos pocos instantes todos tomaron piedras para matarle. Y también se desvaneció. Eso es una cosa difícil de entender, pero lo acabo de vivir en carne propia esta semana. Tenía que ir a una parte y no me sentí bien. Mandé a otra persona y estaban esperando. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue. Todos se enojaron, todos lo llevaron para despeñarle, todo el pueblo. Y él pasó por medio de ellos y se fue. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no importa quién nos quiere hacer daño y no importa quién quiere hacer daño a la vida de Dios que está en nosotros. Y nosotros no somos infalibles, entonces cuando pasan estas cosas sí nos toca reflexionar a ver si hemos cometido un error en alguna parte. En cambio, los que están detrás de la vida nuestra no reflexionan en ningún momento si han cometido algún error. Solamente están buscando el beneficio para ellos. Y si nosotros estamos estorbando eso, ellos buscan la cosa. Lo mismo que hizo el diablo. Él no quiso entrar y matar a Adán y Eva. Él armó la cosa a través de unas mentiras para que la mentira obrara y para que la muerte entrara por control remoto. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y ahí les enseñaba los sábados. Y estaban fuera de sí de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Él tenía esta palabra con potestad, tenía la capacidad de enseñar prácticamente cualquier cosa. Es interesante, pero con la verdadera unción de Dios se puede abrir la Biblia en cualquier parte y sale un buen mensaje, sin premeditar los mensajes. Eso pasó en los días de John Wesley y está pasando otra vez en nuestra época. Pero él enseñaba los sábados. Él hubiera podido enseñar todos los días. Imagínense, él sabía que su ministerio no iba a durar sino 3 años y medio, pero él enseñaba los sábados. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjenos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. En la sinagoga, ellos tenían una gran cosa, que todos los que estaban en la sinagoga tenían que estar limpios, tenían que estar cumpliendo todos los reglamentos de higiene de la ley, y el que estaba inmundo en algún sentido no lo dejaban en la sinagoga. Y podían hacer todo eso y hacer cumplir todo eso, pero resulta que por lo menos uno en la sinagoga tenía un espíritu inmundo. Y se dieron cuenta cuando el espíritu comenzó a obrar. Pero hasta el espíritu inmundo sabía quién era el Señor Jesús. Muchas veces los del espíritu más grave no son los feligreses, son los líderes. Eso ha sido la experiencia mía en muchas partes. Y Jesús le increpó diciendo: enmúdese y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. Y hubo espanto en todos, y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen? Pasó esa confrontación en medio de la sinagoga, en el sábado, cuando supuestamente nadie pudo obrar, y él obró. Y la fama de él se divulgaba en todas partes, por todos los lugares de la comarca. Y levantándose de la sinagoga, entró en casa de Simón, y la suegra de Simón estaba con una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, riñó a la fiebre, y la fiebre la dejó, y ella levantándose luego les servía. Todo milagros ese día en sábado. Después eso iba a ser una de las más grandes polémicas de su ministerio, que hacía los milagros del sábado y los judíos querían matar al Señor Jesús por eso. Y poniéndose el sol ya no era el sábado, era el otro día. Todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ellos esperaban hasta después del sábado. Y salían también demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mas él, riñéndoles, no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Compare eso con el ministerio que es que de liberación de muchas personas hoy en día, que en vez de callar a los demonios, ponen a los demonios que es que hablar para aprender cosas, y pregunten cosas a los demonios, y se arman fiestas allá con esos demonios. Y se ponen a gritarle a los demonios y a atar a los endemoniados. Y resultan en unas cosas, en unos espectáculos que no terminan nunca. Los demonios no hacían espectáculo al Señor. Y si hablaban, era para decir lo que Él era. No podían hacer otra cosa. Y cuando les daba la orden, tenían que salir. Los demonios no tienen miedo a nosotros, pero le tienen harto miedo a Él. Y si Él está en nosotros, y si nosotros nos dejamos guiar por Él,
los demonios no son problema para nosotros. Desde que estamos en esta clase de reunión y en este sitio en especial, no hemos casi tenido problemas. Tuvimos un problema un día, ¿se acuerdan? Y tuve que tomar la decisión, o sigo con el mensaje o voy y reprendo el demonio. Y se me ocurrió, ese demonio quiere dañar el mensaje. Yo voy a seguir con el mensaje. Y yo seguí con el mensaje y el Señor se encargó de la situación. Pero en la sinagoga de ellos es otra historia, es otro cuento. Y siendo ya de día salió y se fue a un lugar desierto y el pueblo le buscaba. Y vinieron hasta él y le detenían para que no se apartara de ellos. Nota que no dice, y se fue para el Coliseo y comenzó a vender boletas y a hacer cosas allá en una tarima grande. Y él les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso soy enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Hizo su ministerio en el sitio para los religiosos menos indicado. Buscaba los lugares apartados. Ellos tenían que buscarlo a él. No alquilaban el Coliseo y no mandaba a los discípulos con unas pancartas a decir, gran campaña de sanidad esta noche en tal parte. Tenían que arrancar detrás de él al desierto si lo iban a encontrar. Y se presentaron situaciones más adelante hasta críticos, con hasta 5,000 hombres, más las mujeres y niños metidos por allá en un desierto sin comida. A mí me da hasta miedo predicar el evangelio, de los evangelios, porque si se atreve a predicar el evangelio de estos evangelios sin ser ungido para eso, no solamente hay problemas con el mensaje, sino que el Señor se puede disgustar. Yo me puse a pensar en algunas cosas que hacen hoy en día, personas de pronto con buenas intenciones, pero lo que pasa es que el hombre viejo no tiene buenas intenciones tampoco. La Escritura está muy claro en Génesis capítulo 6 que dice que el hombre natural siempre, continuamente, todo el tiempo, su corazón está puesto para mal. Dios se arrepintió de haberlo hecho, pero Noé halló gracia en los ojos del Señor. Noé quiere decir descanso. Noé descansó de su propia vida, se puso a vivir la vida del Señor. El Señor le dijo que hiciera un arca y él duró más de 100 años haciéndola. Noé se salvó y su familia por obras, pero no eran obras de Noé, porque él se había dedicado a hacer la obra de Dios por la gracia. Noé halló gracia, el Señor le dijo qué hacer. Noé creyó y tuvo fe en lo que Dios le estaba haciendo y dedicó todo su tiempo, para más de 100 años, a hacer solamente lo que Dios le había dicho hacer. Y su vida y su ejemplo fue predicación a la generación que iba por el camino ancho hacia la perdición. El Señor Jesús tuvo un ministerio muy diferente a los que dicen en su gran mayoría representarlo hoy en día. La Escritura dice claramente que ahora el Señor Jesús no es uno solo, sino que hay un gran cuerpo de Cristo, de muchos miembros, de la cual Él es la cabeza, y que Él está a la diestra de poder del Padre, con toda autoridad, para mediar un nuevo pacto, para efectuarla en nosotros, para que nosotros podamos ser extensión de Él, para que nosotros podamos estar el tiempo que Él quiere que estemos, calladamente, cumpliendo con los deberes de nuestra estación en esta vida, así como le tocó a Él todo ese tiempo, el hijo del carpintero, el hijo de José y María. ¿Qué hace Él? No, una carpintería muy fino. Y de un momento a otro se metió en la sinagoga y en solo 5 minutos todo el pueblo se le vino en contra para tratar de matarle. Tan fue el choque de lo que había entre Él y lo que había en ellos. Iba a las sinagogas de ellos y los demonios comenzaban a gritar. Pero los demonios no le llamaban nombres burdos y no se ponían a insultarlos, porque Él no estaba insultándolos a ellos. Solamente comenzaron a gritar quién era Él, porque ellos conocían, porque todos esos demonios eran ángeles que habían estado antes en el ámbito celestial y se habían caído y sabían exactamente quién era Él. Hoy en día, cuando se manifiesta un demonio, la mayoría de las personas en las iglesias se llenan de espanto y de terror, y 7 hombres grandes no pueden amarrar una pequeña niña llena de un demonio o de varios demonios de esos.
Y muchos ministros tienen miedo a los demonios y tienen una pieza y los sacan arrastrando, pataleando y los encierran por allá. Pero nota que con el ministerio del Señor eran los demonios que se llenaban de espanto. Es a decir esto, si nosotros volvemos a la presencia de Dios, si nosotros insistimos ante el Señor que ponga su vida, su espíritu en nosotros, que nosotros queremos ser conducidos y guiados por Él, aun si es en la carpintería, y si Él lo hace, y si se abren los cielos para nosotros, si estamos dispuestos a poner nuestra vida para que Él pueda vivir en nosotros, los demonios se van a coger miedo a nosotros también.